Muy buenas tardes, hermanos en Cristo de la Iglesia de Cristo en París, Texas, y hermanos de la Iglesia de Cristo en algún otro lugar y amigos que nos vean por este medio. Les enviamos un saludo afectuoso desde la ciudad de París, Texas, aquí en esta viernes que nos toca reunión de hogar regularmente a la iglesia local, pero por motivo de esta pandemia no podemos reunirnos como congregación. Pero yo creo que es el mejor momento para entender que la iglesia no es un edificio o no es un lugar de reunión en sí, sino que la iglesia somos nosotros como personas. Nosotros somos el templo, el cuerpo de Cristo. Eso lo dice la palabra. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos. Así que el edificio es algo necesario para las reuniones, pero al final del día nosotros somos el templo, somos la iglesia de Cristo. Pero sabemos que esto pasará, que esta crisis pasará. Primero Dios, tenemos que orar mucho para que esto pase. Sí es una situación muy difícil. Aquí pareciera que en el estado de Texas, al menos donde estamos, no está tan duro todavía, pero se pronostica que se ponga un poco más difícil la situación. Así que hay que guardar las medidas que nos indica el gobierno y seguir las instrucciones a lo mejor que podamos para que esto pueda llegar a su fin y que podamos nuevamente reunirnos como iglesia. Y qué bueno que nos damos cuenta de la importancia de reunirnos, el deseo de reunirnos. Yo creo que es algo bueno que nos preocupa que no nos podamos reunir, pero pues sabemos que no se puede ahorita, ¿verdad? Así que cada quien en su hogar tendrá su reunión, su devocional, pero vamos a cantar un himno, hermanos, de este himnario, de que tenemos algunos coros que cantamos. Voy a cantar uno, si usted tiene por ahí su himnario, cántelo también si gusta con su servidor. Vamos a buscar un himno que sea adecuado para este momento. Vamos a aprovechar y cantar algunos de los himnos que casi no cantamos para que también ustedes los practiquen. Por ejemplo, el número titulado A lugares oscuros, el himno A lugares oscuros. A lugares oscuros por Cristo el Señor, pronto iré porque Él vino a morir. Por aquellos que viven sin Dios y su amor, y les quiero las nuevas decir. No me envíe, Señor, pronto iré por doquier, para que de tu amor pueda oír todo ser. Aunque duro el lugar donde llame que esté, listo estoy por el sacrificar. Aunque el mundo me tenga por fatuo, yo sé que al Maestro yo debo agradar. No me envíe, Señor, pronto iré por doquier, para que de tu amor pueda oír todo ser. Vuestros bienes y vidas, ¿por qué malgastar en placeres del mundo fugaz? De este sueño y sopor pronto hay que despertar para andar con las nuevas de paz. No me envíes, Señor, pronto iré por doquier, para que de tu amor pueda oír todo ser. Las ovejas perdidas que busca el pastor no han podido su voz escuchar. Del peligro en las busca salvar en su amor, y a la prisco las quiere llevar. No me envíes, Señor, pronto iré por doquier, para que de tu amor pueda oír
todo ser. Amén. Y es un himno que casi no cantamos, pero que es un himno muy, muy bonito que nos ayuda a entender también la labor de nosotros como iglesia. Vamos a Dios en oración, hermanos, si gustan acompañarme desde sus hogares. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos, Padre, ante tu presencia en esta hora para darte gracias en este día viernes por la vida y la salud que tú nos das hasta este momento. Pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de los hermanos de la Iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra y que, Padre, si hay alguna necesidad en esta hora, tú la suplas según tu voluntad, Padre, también. Pedimos también que tú bendigas a los médicos que están atendiendo a las personas que están padeciendo de estas enfermedades, de este virus que está azotando a la humanidad. Pedimos que tú seas con los doctores, con las enfermeras, con los científicos que están buscando alguna cura, Padre, para este mal. También pedimos, Padre, por aquellos que están enfermos, que tú seas con ellos, que les des fuerza y que les des paciencia para poder seguir adelante, Padre. Pedimos también que bendigas a aquellos que están padeciendo también por sus familiares que están enfermos, que tú les des ánimo, que les des fuerza y que puedan, Padre, salir adelante de esta situación. A nosotros, Padre, danos paciencia. Los que han perdido su trabajo también, Padre, que tú seas con ellos, que pongan los medios para que no falte lo necesario en cada hogar y que puedan tener el sustento que sea necesario, Padre. Bendice a nuestros seres queridos, los que están lejos y los que están cerca de nosotros también, que tú seas siempre con ellos, Padre. Ahora que vamos a tener una pequeña meditación de tu palabra, pedimos, Padre, que tú nos bendigas y que nos abra siempre el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero compartir, hermanos, amigos, un tema que pues es muy, muy conocido por nosotros. El título es ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Yo creo que si hay alguien por este medio que no ha conocido de la Iglesia de Cristo, es una buena oportunidad para que ustedes escuchen acerca de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? La iglesia, hermanos, como ya decíamos, amigos, hermanos, no es un edificio. La iglesia somos nosotros, los seguidores de Cristo, los que apoyamos a Cristo. Y la Iglesia de Cristo es importante porque es la institución más importante que hay aquí en la tierra. Recordemos que la Iglesia de Cristo es el reino de Cristo en la tierra, parte de su reino. Mucha gente procuraba en el pasado encontrar el reino de los cielos, pero el reino de los cielos, hermanos, es la Iglesia de Cristo. Dice el apóstol Pablo que Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que si usted y yo estamos en la iglesia, estamos en el reino. Y nosotros como cristianos somos reyes también y sacerdotes por medio de Cristo. Pertenecemos a un real sacerdocio, así que podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Somos del orden de Melquisedec, somos de esa orden que Cristo fundó desde la eternidad. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa. Pero la pregunta que queremos poner en la mesa es: ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Bueno, la primera respuesta que podemos encontrar, la encontramos en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, cuando el apóstol Pedro responde esa pregunta que nuestro Señor Jesucristo hace a sus apóstoles. Allá, si gustan ir conmigo en sus Biblias, en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, dice la palabra que Jesús hace esta pregunta. En el versículo, un poquito antes, ¿verdad? El versículo 13 dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Así que el Señor Jesús hace esta pregunta tan importante a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le responden al Señor. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros alguno de los profetas. Pero Él hace la pregunta a ellos directamente: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro, inspirado por Dios, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres a quien esperábamos. Así que el Señor le responde: eres doblemente feliz, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice ahí el Señor, edificaré mi iglesia. Así que, ¿por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Porque Cristo edificó esta iglesia, porque Él es el que la edificó. Por eso yo soy miembro de la iglesia de Cristo, porque Él la fundó, porque Él es su fundador, porque Él es la piedra viva, la piedra que mismo Pedro dice allá en su epístola, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, ¿cómo? Siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pero nosotros queremos obedecer la palabra, nosotros queremos seguir el patrón bíblico, y por eso soy miembro de la iglesia de Cristo, porque Cristo es su fundador, no ningún hombre, no hombres, no personas, no grupos, sino Cristo solamente. Y por eso soy miembro de la iglesia de Cristo. Pero también soy miembro de la iglesia de Cristo porque la Biblia es su única guía. Nosotros no tenemos credos, nosotros no tenemos en la iglesia de Cristo guías o libros que sean especiales para nosotros, para guiarnos en cómo debemos seguir aparte de la Biblia. No, nuestra guía es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Si alguno habla, dice Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y dice Pedro, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos otra guía sino la palabra de Dios. Si usted un día nos visita, y esperamos que un día pueda visitar la iglesia de Cristo donde usted se encuentre, la iglesia verdadera, usted va a notar que en la iglesia de Cristo solamente usamos la Biblia. No usamos ningún otro libro que haya sido escrito por hombres. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente y que es importante que nosotros la obedezcamos, porque de esa manera, haciendo eso, seremos la iglesia de Cristo. Pero también otra razón porque soy miembro de la iglesia de Cristo es porque su organización es bíblica, ¿sí? La iglesia de Cristo es organizada bíblicamente. Cuando la iglesia tiene gobierno, tiene ancianos. Los ancianos son los pastores de la iglesia. El predicador, es un siervo, es un ministro, pero no es el pastor. En el mundo religioso a veces se le llama erróneamente al que predica pastor, y esto no es bíblico, porque la definición bíblica indica
que cuando la iglesia tenía pastores, era siempre en plural. Inclusive el apóstol Pedro, aquí mismo, en 1 de Pedro capítulo 5, él dice, cuando habla a la iglesia, ruego a los ancianos, en el capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos, noten ustedes en plural, que están entre nosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Fíjense, ¿quién apacienta? Los pastores. Y en plural, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que yo soy miembro de la iglesia de Cristo, porque la iglesia que Cristo estableció tiene un gobierno establecido bíblicamente. Allá el apóstol Pablo, cuando deja a Tito y a Timoteo, dice que a Tito lo deja en Creta para que estableciese ancianos en cada congregación. Así que la iglesia de Cristo tiene ancianos. La iglesia de Cristo tiene gobierno. En Efesios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios que la iglesia, hermanos, que ha sido establecida, ha sido ordenada, ha sido organizada de la manera correcta por Dios. En Efesios capítulo 4 dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Bueno, hemos visto porque Cristo es su fundador, porque Él la estableció, porque su única guía es la Biblia, porque su organización es bíblica. Pero también otra razón es porque su plan de salvación es bíblico, ¿sí? No tenemos un plan diferente a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos indica que la persona tiene que seguir los pasos de obediencia, como el ejemplo del eunuco etíope en Hechos capítulo 8, cuando él iba leyendo allá al profeta Isaías, el Espíritu Santo le indica a Ananías que vaya y se presente allá al eunuco conocido como el eunuco etíope, allá en Hechos capítulo 8. Dice la escritura que le dice el ángel a Felipe, que se junte a ese carro donde iba el eunuco leyendo al profeta Isaías. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Pero le responde el eunuco, ¿y cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Y a partir de ahí, de esa escritura, lo que iba leyendo, Isaías 53, Felipe le anunció al eunuco el evangelio de Cristo. Así que el eunuco escuchó el evangelio, estudió el evangelio, él entendió que Cristo había muerto en la cruz por él pidió ser bautizado, como lo hizo el eunuco, en mucha agua, ser sumergido en mucha agua, para perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo, como lo vemos, lo indica Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, según Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, fueron bautizados, dice el versículo 41, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia de Cristo, espiritualmente hablando, ¿verdad? No que Dios los haya agarrado literalmente de un lugar y puesto en otro. No, Dios espiritualmente nos pone, nos añade a la iglesia de Cristo, al cuerpo de su amado Hijo, nos traslada a los lugares celestiales en Cristo. Por eso soy miembro de la iglesia de Cristo, y yo sé
que a lo mejor por el tiempo podríamos explicar muchas cosas acerca de lo que es la salvación, a lo que es, por qué somos miembros de la Iglesia de Cristo, pero ojalá que esto que estamos viendo nos ayude a entender. Pero ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Bueno, hemos visto porque Cristo es su fundador. Hemos visto porque su única guía es la Biblia. Hemos visto porque su organización es bíblica y porque su plan de salvación también es bíblico. Para la próxima ocasión estaremos hablando más de esta pregunta: ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Ojalá que esto que hayamos visto, hermanos, amigos, nos ayude y nos sirva para seguir adelante en el estudio de la palabra. Que Dios les bendiga. Amén.